Clasificación del sujeto. La clase anterior hablamos acerca del sujeto, ¿cierto? Pero la clase anterior no vimos sus clases. Solamente hablamos acerca de los elementos del sujeto que vendrían a ser el modificador directo, si es que hay artículos, modificador indirecto cuando después del núcleo del sujeto hay una preposición, o de repente hay una palabra comparativa como la palabra como, y también tenemos al núcleo del sujeto que es la palabra principal dentro del sujeto, ¿no? Eso fue lo que vimos nosotros. Eh, Ahora sí vamos a ver las clases de sujeto. Para ello, con los conocimientos anteriores, vas a tener que plasmarlos aquí. Quiero que presten mucha atención porque esto sí está un poquito más, se podría decir, más complejo que la de la clase anterior. Así que es importante que presten atención. Muy bien. Entonces empezamos. Según la presencia del sujeto, mira, esto es algo muy importante lo que tienes que tener en cuenta. Este criterio de acá, según la presencia del sujeto. Según la presencia, el sujeto se divide en dos. La presencia quiere decir que el sujeto se encuentra ahí, está presente, o tal vez no está presente, ¿cierto? Ese según la presencia tenemos dos tipos de sujeto. El sujeto expreso y el sujeto tácito. Todo esto según la presencia del sujeto. La presencia del sujeto divídelo en dos, expreso y tácito. En el expreso, ¿qué tipo de palabras que hacen referencia al sujeto se encuentran? Simplemente el sujeto expreso es cuando el sujeto está presente, cuando el sujeto está en la oración, cuando no tienes que deducir quién es el sujeto. No, cuando el sujeto está ahí, está en el texto, está escrito, lo puedes ver. No, no te vas a poner a pensar, ay, ¿cuál será el sujeto de forma mental? No, el sujeto está ahí, bien explícito. Por eso se le dice sujeto expreso. Por ejemplo, aquí, los niños juegan fútbol en la tarde. ¿Quién es el verbo? Juegan. Necesito hallar al sujeto. Pregúntale al verbo. ¿Quiénes juegan fútbol en la tarde? ¿Cuál es la respuesta? Los niños. Y la respuesta a eso vendrá a ser el sujeto. Pregunta, ¿quiénes juegan? ¿Cuál es la respuesta? Los niños. Y todo esto es el sujeto. Donde los, ¿qué cosa es? Los es modificador directo por ser artículo y niños es el núcleo del sujeto por ser sustantivo, ¿no? Pero todo esto, los niños, es el sujeto. El sujeto se encuentra ahí. Cuando tú has hecho la pregunta, ¿la respuesta se encuentra escrita? Sí. Pregúntale a ver otra vez. ¿Quiénes juegan? Los niños. ¿Y la palabra los niños se encuentra en el texto o lo has sacado de tu mente? No, se encuentra en el texto. Aquí está, los niños. La respuesta se encuentra en el texto. Entonces, ahí hemos reconocido sujeto expreso. Siguiente. Felipe estudia inglés por las mañanas. ¿Quién es el verbo? Estudia. Entonces, pregúntale al verbo. ¿Quién estudia? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién estudia? Felipe. Entonces, Felipe es el sujeto. Ahora, Felipe no tiene modificadores, si te habrás dado cuenta. No tiene ni modificador directo, no tiene ni modificador indirecto, porque no tiene artículo, tampoco tiene preposición, ¿no? Una frase con preposición, no tiene. Solamente está el núcleo del sujeto, que viene a ser un sustantivo propio por ser nombre propio, ¿cierto? Entonces, este es un sustantivo propio y ese sustantivo es el núcleo del sujeto. Y entonces, Felipe es el sujeto. A los jóvenes les gusta la sopa. Ahora, el sujeto no solamente puede estar al inicio, también puede estar al final o puede estar al medio. Todo depende de cómo lo acomodes tú. Entonces, vamos a empezar. Una oración generalmente no puede empezar con a los jóvenes, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que esté mal la oración está bien, pero para que tú puedas identificar correctamente, lo correcto es que la oración tenga el siguiente orden. Primero sujeto, después verbo y después predicado. Y si la oración empieza con una preposición, en este caso con a, esto más me da la idea de que se encuentra en el predicado y que obviamente el sujeto no puede empezar con preposición. El sujeto dentro sí tiene preposición, o sea, dentro del sujeto, cuando decimos el amigo de Juan, ese de el amigo de Juan, ese de está dentro del sujeto, pero no está empezando el sujeto, o sea, no está diciendo de Juan su amigo.
No, está el amigo de Juan. Está dentro del sujeto, no está al inicio. Entonces, acá pasa lo mismo. Acá la preposición está al inicio. Entonces, esto debe ser porque el orden está mal, ¿no? Entonces, lo correcto sería, la sopa les gusta a los jóvenes. Ese es el orden correcto. Primero sujeto, después verbo y por último predicado. Entonces, en esta oración, a los jóvenes era parte del predicado. Les gusta era parte del verbo y la sopa era el sujeto, solo que está al revés, ¿no? Entonces, pero tú hazle la pregunta al verbo, pues. ¿Qué les gusta? Porque la pregunta para el verbo es ¿qué o quién? ¿Qué o quién? En este caso vamos a utilizar el qué. ¿Qué les gusta? La sopa. ¿Qué les gusta? La sopa. Ya está. Entonces la sopa es el sujeto. Y dentro de este sujeto, ¿qué tenemos? La es artículo, por lo tanto modificador directo, y sopa, que es un sustantivo común, ese sería el núcleo del sujeto, pero todo junto sería sujeto. Muy bien, entonces el sujeto expreso es cuando el sujeto se encuentra escrito dentro de la oración. ¿Y cuál es la diferencia con sujeto tácito? Ah, es que el sujeto tácito no se encuentra escrito, a diferencia del sujeto expreso. El sujeto tácito está en tu mente, tú mismo lo vas a deducir cuál puede ser el sujeto haciendo la pregunta. Y obviamente la respuesta no se encuentra en el texto, se encuentra en tu mente. Por ejemplo, aquí esta es la oración. Esto no, ¿ah? La palabra nosotros está entre paréntesis porque es lo que está en tu mente. Todo lo que está entre paréntesis es lo que está en tu mente. Entonces, la oración verdadera es esta. Jugaremos un gran encuentro. Jugaremos un gran encuentro. ¿Quién es el verbo? Jugaremos, ¿cierto? Ahora pregúntale, ¿quiénes jugaremos? ¿Y cuál es la respuesta? Nosotros, pues, el pronombre nosotros. Entonces, ¿pero nosotros se encuentra en el texto? No, porque ya te dije que esto que está entre paréntesis está en tu mente, porque la oración empieza desde jugaremos un gran encuentro, empieza desde jugaremos. Si empieza desde jugaremos, tú al sujeto lo tienes que deducir. ¿Quién es el sujeto aquí? Jugaremos un gran encuentro. ¿Quién es el sujeto? A ver, nosotros jugaremos, ¿no? El pronombre. Recuerda que el sujeto tácito la mayoría de veces siempre es un pronombre. Es un pronombre. No, es un pronombre que tú tienes que añadirlo obligatoriamente para que puedas entender quién es el sujeto. Entonces, si dice, jugaremos un gran encuentro, ¿quiénes jugaremos? La respuesta es en tu mente, nosotros. ¿Nosotros se encuentra en el texto? No, lo has deducido. A ver. No, el sujeto tácito no puede ser un nombre de persona. Tiene que ser necesariamente un pronombre, pero ese pronombre está en tu mente, ¿ah? No está escrito. Si el pronombre está escrito, ya pasaría a ser expreso, ¿de acuerdo? Si una oración empieza con un verbo, es porque el sujeto está en tu mente, ¿de acuerdo? Si la oración comienza con verbo, como por ejemplo aquí, jugaremos, la oración ha empezado con el verbo, ¿no? Entonces, el sujeto está en tu mente cuando recién haces la pregunta. Pero si el pronombre se encuentra, está escrito, el pronombre ahí sí sería expreso, ya no tácito. A ver, aquí la oración es sin avisar viajaron a Puno. Sin avisar viajaron a Puno. Ahora, ¿quiénes? Tú tienes que preguntarle al verbo. El verbo es viajaron, ¿cierto? Entonces tú preguntas, ¿quiénes viajaron sin avisar? Y la respuesta puede ser ellas o ellos. Ya ves que siempre es un pronombre, pero ellas y ellos se encuentran en el texto, no. Está entre paréntesis porque esto está en tu mente y a eso se le conoce como sujeto tácito. Yo asistí al colegio muy cansado. Acá empieza con verbo. Asistí, yo lo he leído por demás. La oración empieza desde asistí. Asistí al colegio muy cansado. Asistí. La oración comienza con un verbo. Entonces tú pregúntale al verbo. ¿Quién asistió? Y la respuesta es yo. Yo pues. Porque acá dice asistí. Asistí. ¿A qué se refiere la palabra asistí? A mí mismo, pues. Yo asistí. Entonces, el sujeto tácito que está en tu mente es el pronombre yo.
¿no? Entonces, ¿y el yo se encontraba acá? ¿Se encuentra acá escrito? No, por eso se le dice sujeto tácito, porque tú lo vas a deducir. Por eso están entre paréntesis, porque todas estos pronombres están en tu mente. La oración verdadera empieza de aquí, empieza de aquí, empieza de aquí. Lo que está entre paréntesis es lo que vas a deducir tú en tu mente y que obviamente no se encuentra en ninguna de las palabras de tu oración escrita, sino que están en tu mente. Cuando el sujeto está en tu mente, a eso se le conoce como sujeto tácito. Pero cuando el sujeto está escrito así sin paréntesis, está escrito, entonces ahí tenemos sujeto expreso. Y tácito cuando está en tu mente. Ahora, ya hemos visto clase de sujeto según la presencia, ¿no? Si se encuentra es expreso, si no se encuentra es tácito, eso según la presencia. Ahora, otro criterio que tienes que abordar es según la cantidad de núcleos. Según la cantidad de núcleos. Si el sujeto tiene un núcleo, se le conoce como sujeto simple. Si el sujeto tiene de 2 a más núcleos, se le conoce como sujeto compuesto. Ahora, como estamos en el tema del sujeto, tú no tienes por qué analizar el predicado, ¿de acuerdo? El verbo, ya puedes identificar el verbo solamente para guiarte, ¿no? Para guiarte de dónde a dónde es el sujeto, solo para eso. Pero con lo único que tú tienes que trabajar aquí es con el sujeto. Olvídate del predicado, olvídate que el predicado está por ahí, ni siquiera lo toques. ¿De acuerdo? Porque si tú empiezas a analizar el predicado, te vas a perder y se te va a hacer un mundo. Acá solamente estamos viendo sujeto. Y por más de que la oración obviamente tenga predicado, pero tú no lo mires, pues solamente concéntrate en la partecita del sujeto que está antes del verbo, en esa pequeña parte, nada más, ¿de acuerdo? Ahora, según la cantidad de núcleos tenemos el sujeto simple. Simple porque solamente tiene un núcleo. Y un núcleo puede ser, qué sé yo, un sustantivo propio, un sustantivo común, o puede ser un infinitivo, ¿no? Un verbo en infinitivo, tal vez, no lo sé. A ver, vamos a analizar. Primero, lo que tienes que hacer primero es identificar al verbo. Primero identifica el verbo para que te des cuenta de dónde a dónde es el sujeto. Entonces aquí, Dante amó a Beatriz. El verbo es amó. Entonces, se supone que todo lo que está antes del verbo es el sujeto. ¿Quién está antes de amó? Está Dante. Entonces, solamente Dante es el sujeto. Dante es el sujeto. Dante también es el núcleo del sujeto. ¿Qué más es Dante? Solamente tiene un núcleo. ¿O tú ves otro núcleo? Solamente hay uno, por lo tanto, este es el núcleo del sujeto y como solo tiene un núcleo, es sujeto simple. Aquí, Ana María se casó con su mejor amigo. ¿Quién es el verbo? Se casó, ¿cierto? Este es el verbo. Se casó. Ahora, eh, se supone que el sujeto es todo lo que está antes del verbo. Entonces, ni siquiera mires a con su mejor amigo, ni siquiera, o sea, bórralo si quieres con liquid paper. Pero, o sea, es más o menos un ejemplo, ¿no? Se casó. ¿Quién es el sujeto aquí? Ana María. Entonces tú solamente vas a trabajar con Ana María. No vas a trabajar ni con C, ni con casó, ni con su mejor, ni con amigo. No vas a trabajar con nada de esos. Solamente con Ana María. ¿Y cuántos núcleos hay acá? Ana María es el nombre de una persona, no es el nombre de dos chicas. Es el nombre de una persona. Hay una chica que se llama Ana María. No es que hay una chica que se llama Ana y otra chica que se llama María, porque si no, diría Ana y María, y ahí sí serían dos, pero acá solamente hay uno. Entonces aquí solo hay un núcleo, que es el nombre Ana María. Solo hay un núcleo, y cuando solo hay un núcleo es sujeto simple. A ver aquí. La hermosa mujer siempre llega tarde. El verbo aquí es llega. Entonces, todo lo que, bueno, vamos a tomarlo desde aquí, siempre llega, ¿no? Pero el verbo ya sabes que es llega. Todo lo que está antes del verbo es el sujeto, por lo tanto, el sujeto debe ser esto, la hermosa mujer. Este es el sujeto. Ahora, ¿cuántos núcleos tiene? La es modificador directo, esto no es núcleo, es modificador directo por ser artículo. Hermosa es adjetivo, modificador directo, así que tampoco es núcleo. Mujer es sustantivo común. Este es el núcleo.
El sustantivo común o sustantivo propio, ese es el núcleo del sujeto. ¿Y cuántos núcleos había aquí? En la hermosa mujer, ¿cuántos núcleos hay? Solamente uno, pues solamente mujer, porque la y hermosa son modificadores directos. El único núcleo es mujer. Por lo tanto, ¿cuántos núcleos tiene este sujeto? Tiene solo uno. Y se le conoce como simple. Cuando solo hay un núcleo, es sujeto simple. Ahora sujeto compuesto, cuando tiene a partir de 2 a más núcleos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, aquí, ¿no? Luis, coma, te pone la coma porque está separando de que son varias personas, no solamente es una. Luis, coma, Carlos, coma, Andrés, fueron a la biblioteca. El verbo es fueron. Entonces, todo lo que está antes del verbo es el sujeto. Por lo tanto, ni siquiera toques a la biblioteca, ni siquiera la mires. Concéntrate solo en el sujeto que es Luis, Carlos y Andrés. Este es el sujeto. Luis, Carlos y Andrés, todo este es el sujeto. Ahora, ¿cuál es el núcleo? El núcleo es un sustantivo propio. Luis es un sustantivo propio. Ahí tenemos un núcleo. Carlos es un sustantivo propio. Acá tenemos otro núcleo. Andrés es un sustantivo propio y ya tenemos ¿cuántos núcleos? 3. 1, 2, 3. Porque son personas diferentes. No es una sola, son seres diferentes. 1, 2, 3. ¿Cuántos núcleos hay? Hay 3 núcleos. Por lo tanto, a esto sí se le conoce como sujeto compuesto. En la siguiente, la cuchara y el tenedor son cubiertos. ¿Quién es el verbo? Son. Y se supone que todo lo que está antes del verbo es el sujeto. Por lo tanto, el sujeto es la cuchara y el tenedor. ¿Cuántos núcleos hay aquí? A ver, la es modificador directo, no es núcleo. Cuchara es sustantivo común, por lo tanto, núcleo. Acá ya hay un núcleo. Y es un enlace, es una conjunción. El es un artículo, modificador directo. Tenedor es otro sustantivo, por lo tanto, núcleo. ¿Cuántos núcleos hay? Hay 2. Y por eso lo conocemos como sujeto compuesto. En la siguiente, Manuel, José y Reiner se fueron al estadio. El verbo aquí es se fueron. Y obviamente el sujeto es todo lo que está antes del verbo. Entonces, el sujeto es Manuel, José y Reiner. O sea, ni siquiera mires al estadio, ¿ah? Ni siquiera lo analices porque ahí sí estarías perdiendo tu tiempo y estarías equivocándote en todo. Solo analízame el sujeto. Manuel es un sustantivo propio, por lo tanto, una persona. José es un sustantivo propio también. Reiner es otro sustantivo propio. ¿Cuántos sustantivos propios hay? Hay 3. Entonces, por cada sustantivo es un núcleo, ¿cierto? Entonces, núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3. Acá hay 3 núcleos, por lo tanto, sujeto compuesto, porque de 2 a más núcleos es sujeto compuesto. Por eso, primero guíate del verbo. Ubica el verbo y todo lo que está antes del verbo, eso viene a ser el sujeto. Ya hemos visto, hemos identificado por la presencia del sujeto, por la cantidad de núcleos, y ahora tenemos otro criterio que es por la presencia o ausencia de modificadores. Cuando tiene o no tiene modificadores, ¿cómo se le llama? Se le dice sujeto complejo cuando tiene modificadores y se le dice sujeto incomplejo cuando no tiene modificadores. ¿De acuerdo? Cuando solamente tiene puro núcleos y no tiene modificadores. En cambio, en el complejo puede haber todos los núcleos que quieras y puede estar todos los modificadores que quieras. Entonces empezamos. Complejo. Dice que el complejo es cuando sí tiene modificadores, ya sea modificador directo o modificador indirecto o aposiciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar. Mi hermano debe viajar pronto. ¿Quién es el verbo? Debe viajar. Este es el verbo, ¿cierto? Debe viajar. ¿Quién está antes del verbo? Mi hermano. Entonces, lo único que yo voy a analizar es mi hermano. No voy a analizar ni debe, ni viajar, ni pronto. Solamente mi hermano. ¿Qué encontramos aquí? Mi es determinante posesivo, por lo tanto, determinante es modificador directo. ¿Hay modificador? Sí, hay modificador, porque mi es modificador directo. Hermano, sustantivo común, por lo tanto, núcleo del sujeto. ¿Esta oración tiene modificador? Sí. Y como tiene modificador, es sujeto complejo. Siguiente oración. Los papeles se perdieron. El verbo es se perdieron, todo lo que está antes es el sujeto, por lo tanto el sujeto es los papeles. Ahora, los, ¿qué cosa es? Artículo, y los artículos son modificadores directos. Entonces, esta oración sí tiene modificador directo. Papeles es sustantivo común, por lo tanto, núcleo del sujeto. ¿Esta oración tiene modificador? Sí, por lo tanto, es sujeto complejo. Tú y el chico de zapatos azules formarán el grupo especial. ¿Quién es el verbo? Formarán.
Ahora, se supone que todo lo que está antes del verbo es el sujeto, por lo tanto el sujeto vendría a ser esto de aquí. Tú y el chico de zapatos azules. Todo esto es el sujeto. Vamos a contar si es que tiene modificadores o no. A ver, tú es pronombre personal, por lo tanto, núcleo del sujeto. Núcleo, ¿no? Y acá el pronombre está presente, así que es expreso, ¿no? Porque si no estuviera sería tácito. Aquí está presente, está escrito, por lo tanto, este es el núcleo. Ahora, y es una conjunción. El, que es artículo modificador directo. El sin tilde, la palabra el sin tilde es artículo, por lo tanto, el artículo es modificador directo. Tú sin tilde también es modificador directo, pero sin tilde. Con tilde son pronombres y los pronombres son núcleos, ¿de acuerdo? Muy bien. Él, aquí él está sin tilde, así que obviamente es un artículo, por lo tanto, él es modificador directo. Chico es sustantivo común, por lo tanto, núcleo del sujeto. Y acá, ¿te acuerdas? Cuando una frase que está al costado del núcleo del sujeto está encabezada por una preposición, se lleva a todo, ¿cierto? De zapatos azules. Entonces, de zapatos azules, que empieza con una preposición, todo esto es modificador indirecto. Porque el modificador indirecto está encabezado por una preposición dentro del sujeto, obviamente. Encabezado por una preposición, una frase encabezada por una preposición. Acá la preposición de, que se lleva a zapatos azules. Acá no te vayas a poner a analizar allá. De, modificador indirecto, zapatos, núcleo del sujeto, azules, modificador directo. No. Cuando tú veas el de, se lleva a todo esto y todo esto junto con el de ya es modificador indirecto. Pero la pregunta es, ¿esta oración tiene modificadores? Sí, modificador directo y modificador indirecto. Y si tiene modificadores, entonces estamos hablando de sujeto complejo. Ahora pasamos al sujeto incomplejo. Sujeto incomplejo, ¿de qué se trata? Cuando no hay modificadores, solamente hay núcleos. Núcleo, conjunción, pero no hay modificadores. Por ejemplo, ella y yo somos amigos. El verbo aquí es somos. O sea, los que están antes del verbo son efectivamente el sujeto, ¿no? El sujeto es ella y yo. En ella y yo hay modificadores. Ella, sustantivo, es pronombre, por lo tanto núcleo. Yo también pronombre, por lo tanto núcleo. Hay puro núcleos, nada más. ¿Hay modificadores? No, no hay modificadores. Y es una conjunción. Los modificadores solamente son artículos, adjetivos determinantes y en todo caso, para modificador indirecto, está encabezada por una palabra, por una preposición. ¿Eso hay acá en ella y yo? No. Ella es núcleo, yo es núcleo y es simplemente una conjunción. Entonces, no, aquí no hay modificadores, por lo tanto es sujeto incomplejo. Julio tiene fiebre. El verbo es tiene, se supone que solamente Julio es el sujeto, nadie más. ¿Tiene modificadores? No, solamente es el núcleo, por lo tanto esto es incomplejo por no tener modificadores. Manuel escribió esa nota. Escribió es el verbo. ¿Quién está antes del verbo? La palabra Manuel. Entonces solamente Manuel es el sujeto. ¿Tiene modificadores? No, no tiene. Entonces, esto es sujeto incomplejo. Ya, entonces ya hemos visto, por la presencia del sujeto se divide en expreso y tácito. Por la cantidad de núcleos se divide en simple y compuesto. Por la presencia o ausencia de modificadores se divide en complejo e incomplejo. Ahora, el último criterio. Por el rol del sujeto. El rol del sujeto te presenta de este modo, sujeto agente y sujeto paciente. Dentro del sujeto agente es lo mismo como si te estuviera hablando del sujeto expreso. Es lo mismo. Sujeto agente es lo mismo que sujeto expreso. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Sujeto agente es aquel sujeto que realiza la acción en la oración activa. Por ejemplo, los niños estudian francés. Y aquí está pues el sujeto. Ya está, listo. Esto nada más, sujeto agente. Los directores del colegio no asistieron. Los directores es el sujeto. Bueno, los directores del colegio es el sujeto. Todo esto es el sujeto. Es cuando el sujeto se encuentra activo. Cuando el sujeto está activo se le conoce como sujeto agente. Es lo mismo que decir sujeto expreso. Ahora, sujeto paciente, ¿de qué se trata? Es cuando cambias el orden. Cambias el orden, pero con todo y verbo. O sea, cambias también el verbo. ¿Cómo sería esto? Los ladrones fueron capturados por, en el sujeto paciente,
siempre tiene esta misma composición, esta misma estructura. El verbo ser en pasado, o sea, fue, fueron, luego tiene al costado un verbo participio que terminan en ido, ado, en este caso ados, tos, ocho. ¿De acuerdo? Ido, ado, tos, ocho. También puede ser en femenino, ¿no? Ida, ada, tasa, cha. También puede terminar así. ¿De acuerdo? En este caso termina en ados, tanto en plural también, ados. Recuerda, para que sea un sujeto paciente tiene que tener esta estructura. El verbo ser en pasado, más un verbo en participio, más la preposición por. Cuando tienes esto, fueron capturados por, cuando tienes este modelito, estás ante sujeto paciente. ¿Por qué? Porque esta oración proviene de un sujeto agente. Por ejemplo, los ladrones fueron capturados por la policía. Esta frase, o perdón, esta oración proviene de una oración activa. Esta es una oración pasiva. Proviene de una oración activa, donde lo que está al último vendría a ser el sujeto. Entonces, ¿cómo lo transformo? Sería, la policía capturó a los ladrones. Esa sería la oración original. La policía capturó a los ladrones. Pero como lo he pasado o lo he cambiado a sujeto paciente, lo que estaba al final ahora pasa al inicio. Entonces, ¿cómo debería ser? Si la oración original es la policía atrapa a los ladrones, ladrones está al último, entonces si yo quiero pasarlo a paciente, lo cambio pues, ladrones estaba al último, ahora digo, los ladrones fueron capturados por la policía y de esa forma lo cambio para que esté hablando de sujeto paciente, ¿no? Recuerda esta estructura, verbo ser en pasado, un verbo participio y la preposición por. Tienen este modelo. Luego, por ejemplo, acá tenemos otro. Mi hermano fue operado ayer. Esto, no, acá creo que sí se han confundido. No, en este caso sí no es paciente porque le faltó el por. No, acá le faltó el por. Si tuviese el por, ahí sí, pues. Acá le faltó. Mira, acá solamente está el en pasado, el verbo ser en pasado, el verbo participio que termina en ado, pero le faltó por. Esto sí no es. Esto no es paciente. Esto es una oración normal, porque le faltó el por. ¿De acuerdo? Pero el otro sí, fueron capturados por. Y proviene de la policía capturó a los ladrones, y tú dices, los ladrones fueron capturados por la policía. Si queremos transformar los activos en pasivos, acá mira, los niños estudian francés en las tardes. Las tardes está al final y vamos a cambiarlo. Sería las tardes de francés. No, con esto sí no se puede conjugar. Por más de que intente cambiarlo, no se puede, ¿no? O si no, así. El francés es estudiado por los niños en las tardes. Ahí sí. El francés es estudiado, ¿no? Es estudiado por los niños, es estudiado, o sea, el verbo ser, en este caso en presente, porque acá está en presente, pues estudian está en presente, entonces acá ya no utilizo el verbo ser en pasado, sino en presente. El francés es estudiado, participio, ¿no? Que termina en ado, es estudiado por, entonces ahí tengo es, verbo ser, estudiado, participio que termina en ado, puede terminar en ido, ado, tos, ocho, es estudiado por, ahí está, completa la secuencia, la estructura. El francés es estudiado por los niños en las tardes. Ya está, ya lo cambié, de activo lo cambié a pasivo, de agente lo cambié a paciente. Ahora voy a cambiar este. Los directores del colegio no asistieron, pero acá no me dice a dónde no asistieron. A ver, vamos a ponerle algo imaginario, ¿ya? Los directores del colegio no asistieron los directores del colegio no asistieron a la reunión. Entonces, ¿cómo podría ser? La reunión no fue asistida por los directores del colegio, algo así, ¿no? Algo así, pero la cosa es que tiene que tener el verbo ser más un participio y más la preposición por. Ahí recién estamos ante sujeto paciente con este modelito, ¿ya? Muy bien. A ver, dice acá, reconoce las clases de sujeto en las siguientes oraciones. Los días del año vuelan. A ver, ¿qué tipo de sujeto tenemos aquí? Aquí, por ejemplo, el sujeto está expreso, por lo tanto, el sujeto se encuentra, porque tú dices, ¿quiénes vuelan los días del año? El sujeto es expreso.
Aquí tenemos expreso. ¿Qué más? También es agente, ¿cierto? También es agente. Expreso y agente. También es simple, porque solamente hay un núcleo. Simple. ¿Qué más? Expreso, agente, simple, los días, y es complejo porque tiene modificadores. Los y del año tiene modificadores. Entonces esto era expreso, agente, simple y complejo. Ya está. Todas estas características. Aquí el perro, el gato y el ratón son enemigos. Perro, núcleo, gato, núcleo, ratón, núcleo. Tiene 3 núcleos, por lo tanto esto es, el que tiene 3 núcleos es compuesto. ¿Qué más? Los sujetos están presentes, por lo tanto expreso. No es paciente, no dice fue enemigo por, no dice, no tiene esa estructura, por lo tanto es agente. ¿Qué más? Tiene modificadores, por lo tanto complejo. Complejo, ya está. La fábrica de cueros ardió en un santiamén. Ardió. La fábrica de cueros es el sujeto. Tiene modificadores por la y por de cueros, entonces es complejo. Tiene modificadores. Está expreso porque el sujeto se encuentra ahí, es la fábrica de cueros. Es agente también. Agente. ¿Qué más? Y es la fábrica, solamente hay un núcleo que es fábrica, porque de cueros es modificador indirecto, porque el de se lleva a cueros, entonces de cueros es modificador indirecto. El único núcleo es la fábrica, solamente tiene un núcleo, por lo tanto es simple. Ahora aquí, los campesinos y los mineros trabajan arduamente. Campesinos un núcleo, mineros otro núcleo, ¿cierto? Tiene 2 núcleos, por lo tanto compuesto. El sujeto está presente, expreso y agente. Expreso, agente. ¿Qué más? Tiene modificadores los, por lo tanto es complejo. Complejo. A ver aquí en las 5. Las paredes húmedas y viejas despedían olor a moho. Acá lo único que es el núcleo es la palabra paredes, porque húmedas y viejas son adjetivos. Húmedas, adjetivos calificativos que están calificando a la pared. Húmedas y viejas son adjetivos y los adjetivos son modificadores directos. Entonces solamente hay un núcleo que es paredes. Si solo hay un núcleo, esto sería simple. Tiene modificadores porque tiene artículo las, adjetivo húmedas y viejas, por lo tanto esto es complejo. Está ahí el sujeto, por lo tanto es expreso y también agente. Ya está. Su alegre conversación distraía a todos los invitados. Su alegre conversación distraía a todos los invitados. Ya, a ver. Distraía es el verbo, así que todo lo que está antes es el sujeto. Su es modificador directo, porque su es determinante posesivo. Alegre es adjetivo. Adjetivo calificativo ¿de quién? De conversación. Conversación es sustantivo, por lo tanto solamente hay un núcleo que es conversación. Si solo hay un núcleo, esto es simple. ¿Tiene modificadores? Sí, por eso es complejo. Cuando tiene modificadores se le dice complejo. ¿Está presente el sujeto? Sí, porque es conversación, expreso, su alegre conversación. Y también agente. Agente. Pedro es visto por su esposa. Aquí el único sujeto es Pedro. Solamente hay un núcleo, por lo tanto simple. No tiene modificadores, solamente es Pedro, solamente es núcleo, porque de ahí está el verbo es. Así que como no tiene modificadores, este sí es incomplejo. Incomplejo. ¿Está expreso? Sí, porque ahí está el sujeto, es Pedro. Agente también. Listo, ya está. Ya hemos analizado cada una de estas oraciones. Ahora sí pasamos al desarrollo de preguntas y esto lo van a responder ustedes. Empezamos con la primera, que ya está resuelta obviamente. Página 21 me indican. Solamente tienen 11 preguntas, así que vamos a desarrollarla. 11 o 10, ya. 10, ¿no? Entonces vamos a desarrollar aquí. Primera pregunta. A ver, ¿a quiénes les llegará? Pues porque como ustedes no son solamente 10, son más de 10, son como 17. Pero hasta donde alcance vamos a preguntar. ¿Qué oración tiene sujeto incomplejo? Recuerda, solamente utiliza al verbo para identificar de dónde a dónde es el sujeto.
Una vez que has identificado el sujeto, olvídate del verbo y del predicado porque a esos no los vas a analizar, ¿de acuerdo? Recuerda eso, ¿ah? Al verbo ni al predicado no los vas a analizar para nada, solo vas a analizar a ese pequeño espacio que comprende el sujeto. Sujeto incomplejo cuando hay. Hay sujeto incomplejo cuando no tiene modificadores, ¿de acuerdo? Cuando no tiene modificadores. Entonces, no debe haber ningún modificador, ni directo, ni indirecto, ni aposición. Entonces, ¿qué decimos? Acá en la A, ubicamos primero los verbos, ¿ya? Para identificar cuál es el sujeto. Acá el verbo es canta, acá el verbo es los envió, acá el verbo es elogian, aquí el verbo es se enojó, aquí el verbo es viaja. Entonces, ¿qué es lo que voy a analizar? Solamente lo que está antes del verbo, o sea, cada gallo, los sobres, muchos, el señor López y la hermosa mujer. Solo voy a analizar esa parte que es subrayado porque son los que están antes del verbo. Ahora, sujeto incomplejo dice que es el que no tiene modificadores. Entonces, vamos a analizar acá la A. Cada gallo. Gallo es el núcleo del sujeto, pero cada es un determinante indefinido, ¿no? Determinante indefinido. Entonces, esto no es porque determinante es modificador. Por lo tanto, acá sí había modificador. No es. El incomplejo no tiene modificadores. Los sobres. Sobres es núcleo, pero los es modificador directo por ser artículo. Por lo tanto, tampoco es incomplejo. Muchos. Muchos. Acá solamente está el pronombre indefinido muchos, ¿no? El pronombre indefinido muchos. Esto es pronombre porque al costado hay un verbo. Entonces, si al costado está el verbo, es porque esta palabrita era pronombre. Es un pronombre indefinido. Muchos, todos, pocos, esos son pronombres indefinidos. Entonces, este es el núcleo. Solamente hay núcleo. No hay modificador directo ni modificador indirecto. Entonces, puede que esta sea la respuesta, ¿no? Porque me dice que el incomplejo es el que no tiene modificadores. El señor López, acá sí hay modificador que viene a ser él, porque es artículo, ¿no? El señor López. En todo caso, señor es el núcleo y López es aposición, ¿no? Aposición. Entonces, aquí sí hay este modificador, él y López. Aposición es modificador indirecto y él, en todo caso, no, bueno, López, aposición es aposición. No quiero confundirlos, es aposición, pero no debe haber ni aposición ni modificadores en el caso del incomplejo. Entonces, él es modificador, López es aposición, así que no, pues acá no hay incomplejo. En la E, la hermosa mujer, la es modificador directo por ser artículo, hermosa es modificador directo por ser adjetivo y mujer es el núcleo del sujeto, pero sí tiene modificadores. Por lo tanto, no es incomplejo. El único que no tenía modificadores era la C, porque muchos es un pronombre y al costado está el verbo, así que no hay modificadores, no hay ni directo ni indirecto, solamente está el núcleo del sujeto, así que la C era la respuesta. Sujeto incomplejo, el que no tiene modificadores. Pregunta 2. ¿Qué oración presenta sujeto tácito? A ver, eso va para Ángel Rolando Casas. ¿Cuál es tu respuesta? La A. Vamos a ver. Recuerda que el sujeto tácito no se encuentra escrito, ¿no? Tú lo tienes que deducir en tu mente. A ver. Piensa en lo que haces. ¿Quién va a pensar en lo que haces? Tú. ¿Y ese tú dónde está? En tu mente, ¿cierto? No está escrito. Ah, entonces este es efectivamente es el sujeto tácito, porque el sujeto no está en tu mente. Ahora, no me doy por vencido. Aquí el sujeto es un pronombre átono, ¿no? Que es me. Pronombre átono me, te, se, nos. Esos son pronombres átonos. Recuerda que los pronombres también son los núcleos del sujeto. Entonces aquí sí había pronombre y el sujeto está aquí. ¿Quién no se da por vencido? O sea, yo, pues, ¿no? O sea, yo y me son lo mismo. Te quiero así. Te quiero. Ya está, pues. Te, me, te, se, nos. Esos son pronombres. Así que, y si están aquí, es porque no están en tu mente. Están aquí. Están aquí. Están escritos. Te amaré, también pronombre. Luz irá a la fiesta. Aquí está más que obvio. Acá está el sujeto. Está escrito. Luz. Entonces, ¿quién de todos estos no tenía el sujeto presente? La A.
porque ese sujeto está en tu mente. Piensa en lo que haces. ¿Quién va a pensar en lo que hace? La respuesta es tú. Y el pronombre tú no está escrito, está en tu mente. Por lo tanto, efectivamente, la clave correcta es la A. Muy bien, Ángel Rolando Casas. Vamos con la 3. ¿Qué oración presenta sujeto expreso? El sujeto que sí se encuentra escrito. A ver, eso va para Caroline Chire. A ver, Caroline, ¿qué me dices? Caroline Chire. ¿Dónde se encuentra el sujeto expreso? A ver, Caroline. ¿Todavía no lo tiene? A ver, siguiente usuario, Cheyenne Flores. ¿Dónde encuentras tú el sujeto expreso? A ver, Cheyenne. ¿Dónde está el sujeto? No está tácito, está ahí escrito. Cheyenne tampoco. Diego Zambrano. Diego Zambrano. Ya, Diego Zambrano me dice la A. Muy bien, Diego Zambrano, es la A. ¿Por qué? Porque ahí está el sujeto, pues. Pregúntale al verbo, te va a dar la respuesta y la respuesta está ahí escrita. Observa. Las autoridades reparan los locales escolares. ¿Quiénes reparan los locales escolares? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quiénes reparan los locales? Las autoridades. Acá está el sujeto, pues. Está presente. En cambio aquí, no hablaba seriamente. ¿Quién no hablaba seriamente? Él. ¿Él está aquí? No, no está. O también puede ser yo, ¿no? No hablaba seriamente. Puede ser yo no hablaba seriamente. ¿Quién no hablaba seriamente? Yo. ¿Yo está aquí? No. Ella no hablaba seriamente también, ¿no? ¿Ella está aquí? No. Entonces está en tu mente. Por lo tanto, esto es tácito, no es expreso. El expreso sí está aquí, en las autoridades. En la C, estuvimos 2 horas sentadas en ese duro banco. ¿Quiénes estuvimos 2 horas sentados? ¿Quiénes? La respuesta es nosotros. ¿Y nosotros se encuentra aquí? No, es porque está en tu mente, entonces este también es tácito. La D, hablas con acento extraño. ¿Quién habla con acento extraño? Tú. Tú hablas con acento extraño. ¿Y tú se encuentra escrito? No, eso es porque está en tu mente, entonces este también es tácito. Se le dijo una y otra vez lo que tenía que hacer. ¿A quién se le dijo una y otra vez? A él. ¿Él se encuentra aquí? No, está en tu mente, ¿cierto? Entonces también es tácito. En cambio, si tú dices acá, reparan los locales escolares. ¿Quiénes reparan los locales? ¿Quiénes reparan? Las autoridades. ¿Y las autoridades está escrito? Sí, aquí está, ¿ves? Está escrito. Por lo tanto, esto es sujeto expreso, cuando el sujeto sí se encuentra escrito. La clave correcta es la A. Muy bien, Diego Zambrano. Vamos ahora con la 4. ¿Qué oración presenta sujeto compuesto? Recuerda que el sujeto compuesto es el que tiene de 2 a más núcleos. A ver, eso le toca a Diego Moreno. A ver, su respuesta. Sujeto compuesto, el que tiene de 2 a más núcleos. O sea, tú encuentra el verbo y todo lo que está antes del verbo es el sujeto. Así que olvídate de analizar todo lo demás. Solamente analízame esa pequeña parte que se llama sujeto. Ahí es donde vas a encontrar sujeto compuesto. ¿Cuál tiene más de un núcleo? O sea, de 2 a más núcleos. ¿Cuál de todas esas alternativas? La C. Ya, si tú me dices la C, ¿cuál es el núcleo? El primer núcleo. En la C yo solamente veo un núcleo A, que es fábrica. Nada más. El único núcleo es fábrica.
El sujeto compuesto se encuentra en la B. Acá está perro, núcleo 1, gato, núcleo 2, ratón, núcleo 3. En cambio, en la C, el único núcleo es fábrica. Porque esto, de cueros, este de, que es preposición, se lleva a la palabra cueros y forman juntos el modificador indirecto. A ver, sujeto compuesto. Los días del año vuelan. Aquí en la A, vamos a analizar uno por uno. En la A, los es modificador directo. ¿De acuerdo? Días, por ser sustantivo común, este es bueno, aparte de ser sustantivo, es el núcleo del sujeto. Ya va un núcleo. Del año, pero del es preposición y del se lleva a año, formando ¿qué cosa? Modificador indirecto. Entonces, el único núcleo era días. Aquí es sujeto simple porque solo tiene un núcleo. En la B, el modificador directo, perro, núcleo, por ser sustantivo común. El modificador directo, gato, núcleo, por ser otro sustantivo común. Y es conjunción, el es modificador directo por ser este artículo. Ratón es este sustantivo común, por lo tanto, otro núcleo. ¿Cuántos núcleos hay acá antes del verbo? Antes del verbo son. Hay 1, 2, 3. Hay 3 núcleos, porque los núcleos son sustantivos propios o comunes. Esos son los núcleos. Acá habían 3. Y si hay 3 núcleos, ¿el sujeto es simple? No, el sujeto es compuesto. En la C, la fábrica de cueros. La es modificador directo. Fábrica es sustantivo, por lo tanto núcleo, ya va un núcleo. De cueros. Ahora, esta preposición de se lleva a la palabra cueros y ambos forman modificador indirecto, así que el único núcleo es fábrica. Esto es simple. Volaremos juntos por nuestros sueños. Acá el sujeto está tácito, si te das cuenta. ¿Quiénes volaremos juntos? Nosotros, en tu mente, ¿cierto? Y esto igual sería simple, pues, porque nosotros solamente es uno. Simple. Solo vivo para Marte. ¿Quién solo vive para Marte? Yo. Y yo también es simple, pues, solamente es uno. Muy bien. Entonces, uy, me está dando hipo. La clave correcta es la B, porque acá habían 3 núcleos, perro, gato y ratón. Son 3 núcleos. Por lo tanto, sujeto compuesto. 5. ¿Qué oración presenta sujeto complejo? El sujeto complejo es el que sí tiene modificadores en el sujeto. Sí tiene modificadores. ¿Cuál será la respuesta? A ver, Elmer Adrián Cuadrado. ¿Cuál es tu clave en la 5? A ver, Elmer Adrián Cuadrado. La C, me dice su compañero. Recuerda que el sujeto complejo sí tiene modificadores. ¿Y en la C dónde están los modificadores? Si en la C solamente está todos. Y esto es un pronombre. Este es el núcleo del sujeto. ¿Dónde hay modificador? ¿Dónde hay otro modificador? No lo veo. ¿Dónde hay otro modificador? No. Esto es incomplejo, no tiene modificadores, porque el verbo aquí es te conocen. Todo esto es el verbo. El sujeto es todos. Este es un pronombre indefinido, ¿no? Como todos, muchos, pocos, algunos, así. Entonces, y al costado obviamente está el verbo. Por lo tanto, esto de acá es, no tiene modificadores, es incomplejo. El complejo se encuentra aquí en la A. Porque en la A sí hay complejo. Sí hay modificadores, mira. Los, modificador directo. Ya está, pues. Los, modificador directo por ser artículo. Campesinos, núcleo, pero bueno, en todo caso, no tanto es para analizar el núcleo. En sujeto complejo o incomplejo es para analizar si tienen modificadores. Acá está, pues, artículo los, modificador. Campesino, núcleo. Y conjunción, acá hay otro los, artículo, modificador. Mineros, núcleo. Entonces, acá sí habían modificadores, por lo tanto, la A es sujeto complejo. ¿Qué había en la B? José Ramos me dijo la verdad. Todo esto es el verbo. ¿Cuál es el sujeto? José Ramos. ¿Tiene modificadores? No. No hay artículo, ni adjetivo, ni preposición. Por lo tanto, José Ramos solamente es el núcleo. Esto es un incomplejo. Lo mismo pasaba aquí en la C.
solamente hay un pronombre, no hay modificadores, por lo tanto incomplejo. Lo mismo pasa en la D. Solamente está Laura, nada más, porque de ahí el verbo es hace, el verbo hacer. Y tú solamente analiza hasta antes del verbo. Olvídate de todo esto, esto ni siquiera lo vas a tocar. Solo Laura, nada más. Por lo tanto, esto es incomplejo porque no tiene modificadores, solamente está el núcleo. Cuéntanos leyendas antiguas. ¿A quién le estamos diciendo que nos cuente? A ti, ¿no? Porque es como decir, tú cuéntanos leyendas antiguas. Y el sujeto tú se encuentra, no, eso es tácito. Pero y así tampoco tiene modificadores. Tú solamente es un núcleo. No tiene modificadores, por lo tanto también incomplejo. ¿Cuál era el complejo? Era la A, porque en la A está el modificador los y también los. Los es modificador por ser artículo, modificador directo. La clave correcta era la A. Y el sujeto complejo es el que sí tiene modificadores. El que no tiene modificadores es el incomplejo. Pasamos ahora a la pregunta 6, que esta ya está resuelta, así que lo voy a explicar yo. ¿Qué oración presenta sujeto paciente? ¿Te acuerdas del modelito? Fueron capturados por verbo ser más verbo en participio que termina en ido, ado, tos, ocho, y puede estar la preposición por o la preposición de, ¿no? En todo caso, la preposición por. Fueron capturados por. Tiene que tener ese modelo. Si no tiene ese modelo, no es paciente. A ver, vamos a analizar quién tiene ese modelo. Él y yo somos conscientes de todo. No, porque, bueno, hasta aquí verbo ser está bien, pero en conscientes lo malogró. Porque recuerda que el segundo verbo que acompaña al verbo ser debe terminar en participio, o sea, en ido, ado, tos, ocho, y acá termina en te. Y acá debe estar la preposición por, ¿ya? Entonces no, no es la A. La B, Luis y su jefe viajarán. Acá solamente está el verbo viajarán. No está el verbo ser, no hay un verbo participio, ni tampoco está la preposición por. Entonces no es paciente. No le dieron permiso a Héctor. Dieron. Ya, acá no hay tampoco verbo ser, tampoco hay participio y tampoco hay la preposición por, así que no es. La casa fue construida por Luis. Acá sí, verbo ser en pasado fue construida, participio que termina en ida, porque es ido, ado, tos, ocho, o también ida, ada, tasa, cha, ¿no? Entonces acá termina en ida, y acá está la preposición por. Ya está, pues ese es el modelo que estamos buscando para sujeto paciente. Fue construida por. ¿Por qué? Porque esto proviene de la oración Luis construyó la casa. Eso es en activo. Pásalo a pasivo, lo que está al final pasa adelante y sería la casa fue construida por Luis. Entonces, cuando tienes esta estructura, estamos ante sujeto paciente. Mis amigos estudian francés. Acá el verbo solamente se estudian. No hay verbo ser, no hay participio y tampoco está la preposición por. Entonces la clave correcta es la D. Fue construida por. Eso es sujeto paciente. Este modelo es de sujeto paciente. 7. ¿Qué oración tiene sujeto incomplejo? Es decir, ¿en qué oración se encuentra el sujeto que no tiene ningún modificador? Solamente tiene núcleos. A ver, Jocelyn Ramón, ¿cuál es tu respuesta para las 7? A ver, Jocelyn, te esperamos. ¿Qué oración no tiene modificadores? Pues la que no tiene modificadores, ese es el sujeto incomplejo. Recuerden solamente analizar la parte de sujeto, no me estén analizando predicado. Muchos de ustedes se olvidan y me empiezan a analizar predicado y eso ahí ya lo malograste todo, pues. Solo analícenme sujeto, por eso te doy de referencia al verbo. Solo ubica el verbo y todo lo que está antes, eso es lo único que vas a analizar. ¿Qué oración tiene sujeto incomplejo? A ver, Jocelyn. Donde no hay modificadores, no tiene modificadores, ni directo ni indirecto. Solamente está el núcleo. A ver, si no responde, vamos a pasar a otro usuario. La M, dice su compañera. A ver, vamos a analizar. ¿Ah? El que no tiene modificadores, parece que sí, aparece. ¿Ah? Espérate. Ya, vamos a analizar. A ver.
Sujeto incomplejo es el que no tiene modificadores. No tiene modificadores. ¿Ah? Entonces vamos a ver. En la A, su alegre conversación. Distraía. El verbo es distraía, por lo tanto, todo esto es el sujeto. Su es modificador por ser determinante posesivo. Alegre es modificador por ser adjetivo. Esto sí tiene modificadores. Entonces, esto será complejo, no incomplejo. La madre como la hija eran es el verbo, por lo tanto, todo esto es el sujeto. La es modificador directo, madre es núcleo, y ahora esta que es una palabra comparativa, se lleva a la hija, ¿no? Como la hija. Todo esto es modificador indirecto. Palabra comparativa se lleva a todo lo demás del sujeto y todo esto es modificador indirecto. ¿Hay modificadores? Sí. Modificador directo y modificador indirecto. Por lo tanto, este es complejo. En la C, el sol de mediodía quemaba. El verbo es quemaba, por lo tanto, todo esto es el sujeto. El, que es artículo, es modificador directo. Sol es núcleo. De, que es preposición, al igual que la palabra comparativa, se lleva a todo lo que está después. Se lleva a de mediodía. Y todo esto es modificador indirecto. Modificador directo, modificador. ¿Tiene modificadores? Sí, por lo tanto es complejo. En la D, su sombrero de paja no era muy alto. No era es el verbo, no era. Por lo tanto, vamos a analizar el sujeto. El sujeto es su sombrero de paja. Su es determinante posesivo, por lo tanto, modificador directo. Sombrero es sustantivo, por lo tanto, núcleo del sujeto. De paja, acá está, pues, lo mismo que hemos visto en de mediodía. Tenemos preposición de que se lleva a esto y ya forman el modificador indirecto. Entonces, ¿tiene modificadores? Sí, por lo tanto, es complejo. En la E, nadie sabía la verdad. El verbo es sabía. ¿Quién está antes? Solamente la palabra nadie. ¿Tiene modificadores? No, porque nadie es un pronombre. Es un pronombre indeterminado, indefinido, ¿no? Como nadie, pocos, muchos, todos, varios, algunos y así, ¿no? Pronombre indefinido, ¿por qué pronombre? Porque está al costado del verbo. Recuerda que el pronombre siempre está al costado del verbo y el determinante siempre está al costado del sustantivo, para que no te confundas con pronombre con determinante. Pronombre siempre al costado del verbo. Determinante siempre al costado del sustantivo. Entonces, este sí es pronombre, porque está al costado de un verbo. ¿Tiene modificadores? No. ¿Y el pronombre qué cosa es? El pronombre es un núcleo, solamente hay núcleo, no hay modificadores. Por lo tanto, si solo hay núcleo y no hay ningún modificador, este es el sujeto incomplejo. La clave correcta es la E. Muy bien, Jocelyn Ramón. Vamos a la 8, pregunta 8. ¿Qué oración tiene sujeto tácito? ¿Dónde se encuentra el sujeto tácito? El que vas a tener que deducir, el que no se encuentra escrito. A ver, esa pregunta va para Carol Mallín. A ver, Carol, ¿qué me dices de la 8? ¿Cuál es tu respuesta? Sujeto tácito. Recuerda que eso es lo que vas a deducir. El sujeto no se encuentra ahí escrito, no está escrito. Tú lo deduces en tu mente, haciendo la pregunta o como quieras. A ver. Carol Mallín, ¿ya lo tienes? Si no, pasamos a otro usuario. A ver, Madeline Guamán. Carol Mallín o Madeline Guamán, cualquiera de las dos. Porque ya he dejado bastante tiempo para pensar. A ver, cualquiera de las dos, ¿cuál sería la respuesta? A ver, Madeline Guamán me ha respondido la E. Claro, pues ahí no está el sujeto, ¿cierto? Vamos a analizar. Ella y yo nos queremos muchísimo. ¿Quiénes nos queremos muchísimo? Ella y yo. ¿Ella y yo se encuentra? Sí, aquí está escrito. Está escrito, por lo tanto esto es expreso. Silvia dejó la maleta llena de dinero en el baño. Dejó. ¿Quién dejó la maleta? Silvia. Silvia se encuentra, sí, está aquí escrito, por lo tanto expreso. El municipio de nuestro distrito hace bastante obra social. ¿Quién hace bastante obra social? El municipio de nuestro distrito. ¿Y eso está escrito? Sí, todo esto está escrito.
Ellos habían estudiado. ¿Quiénes habían estudiado? Ellos. ¿Ellos está? Sí, está aquí, está escrito. Si no estuviera escrito, ahí sí sería tácito, pero está escrito aquí, no está en tu mente, está escrito. Ahora en la E, no vino a la fiesta. ¿Quién no vino a la fiesta? La respuesta es él. ¿Él se encuentra aquí? No, no se encuentra acá escrito. En la oración E no está la palabra él. Por lo tanto, como solo está en tu mente, eso es tácito. La clave correcta es la E. Muy bien, Madeline Guamán. Vamos con la 9. ¿Qué oración no presenta sujeto complejo? Si te dice que no presenta sujeto complejo, te está diciendo que presenta sujeto incomplejo. Entonces te está diciendo que busques una oración que no tiene modificadores. Busca una oración que no tiene modificadores, porque te dice que no presenta complejo. El complejo sí tiene modificadores, pero como te dice que no presenta sujeto complejo, entonces busca la que no tiene modificadores. ¿Cuál será la respuesta? A ver, eso le toca a María Mata. A ver, María Mata, ¿cuál es tu clave en la 9? No presenta sujeto complejo, por lo tanto te está pidiendo sujeto incomplejo. La D, me dice su compañera. A ver. Pero acá dice no sujeto complejo. Acá dice bien claro María, dice no, no hay sujeto complejo. El sujeto complejo es cuando sí tiene modificadores, pero cuando no, cuando te dice que no hay sujeto complejo es porque te está pidiendo sujeto incomplejo. O sea, en realidad traducido te está pidiendo busca el sujeto incomplejo, el que no tiene modificadores. A ver aquí en la A. Muy querido era el pequeño naranjo. Esto está al revés, ¿no? Lo correcto sería el pequeño naranjo era muy querido. Y acá sí hay modificadores, pues el pequeño. Esto está al revés, si se habrán dado cuenta. Lo correcto es el pequeño naranjo era muy querido. Esa es la oración correcta, donde él es modificador directo, pequeño es modificador directo por ser adjetivo y naranjo es el núcleo. ¿Esto tiene modificadores? Sí. La pregunta es la que no es sujeto complejo, o sea, me está pidiendo lo que es sujeto incomplejo. Y si esto tiene modificadores, no puede ser la respuesta porque me está pidiendo el incomplejo. Los días del año vuelan. A ver, aquí hay modificadores, sí, acá está los y está del año. Modificador directo, modificador indirecto. Por lo tanto, esta tampoco es la respuesta porque aquí sí hay modificadores. Todo sucedió por culpa de la fatalidad. Sucedió. Ahora tú dices, todo sucedió, todo es un pronombre, ¿cierto? Y está al costado del verbo, es un pronombre. Aquí no hay, aquí no hay en la C. En la C no hay modificadores porque solamente está el núcleo todo, nada más. El pronombre indefinido todo, ¿no? Solamente está esto. Aquí no hay modificadores, ¿ah? En la C no hay ningún modificador, solamente está todo, ¿no? A ver, entonces aquí la C sería la respuesta, porque solamente está todo, pues, está todo. Ahora aquí en la D, las persianas y cortinas, acá sí hay modificador, que es las, ¿no? Y de la casa, que vendría a ser modificador indirecto, ¿no? Los que están antes del verbo. En la D sí hay modificador, porque acá dice tú, el tú sin tilde. ¿Qué cosa es el tú sin tilde? El tú sin tilde es un determinante y además está al costado de un sustantivo, por lo tanto este es modificador directo. Tú sin tilde es modificador directo porque es determinante. Ya acá sí había modificador. Es tú, el modificador aquí es tú, el núcleo es corazón, pero tú no es el pronombre porque el pronombre lleva tilde. Este tú es determinante que acompaña al sustantivo, por lo tanto este es modificador. Donde no habían modificadores, no había modificador en la C, porque aquí solamente dice todo y todo es el núcleo, no tiene modificador. No tiene modificador. Entonces la clave correcta era la C. La pregunta es la que no presenta sujeto complejo. Entonces, para que no te hagas bola, traduce esa parte. ¿Cómo sería la forma traducida de la pregunta? Sería, ¿qué oración tiene sujeto incomplejo? Eso sería lo correcto. Porque acá te está diciendo, no es sujeto complejo. Si no es complejo, es porque debe ser incomplejo. Entonces, tú sabes que los incomplejos no tienen modificadores. Por lo tanto, lo que tenías que buscar era al que no tiene modificadores. O sea, si les resulta complicado entender la pregunta, tradúcela. Si te dicen no presenta esto, es porque es lo otro, ¿cierto? Entonces la clave correcta era la C. Ninguno acertó. 10.
Subiremos el volumen del equipo de sonido. ¿Qué tipo de sujeto presenta? Subiremos el volumen del equipo de sonido. A ver, vamos a preguntárselo a Marjorie Chupurgo. A ver, Marjorie, ¿cuál es tu respuesta? Subiremos el volumen del equipo de sonido. ¿Qué tipo de sujeto está? Yo ya lo vi, ¿eh? Subiremos el volumen del equipo de sonido. ¿Qué tipo de sujeto está ahí? Marjorie me dice la E, tácito. Muy bien, Marjorie, respuesta correcta. Subiremos. Recuerda que no solamente hay sujeto tácito, puede haber más, ¿no? Pero vamos a analizar cuántos sujetos hay. A ver, aquí subiremos, tú preguntas, ¿no? Subiremos el volumen del equipo. ¿Quiénes subirán? Nosotros. ¿Nosotros se encuentra? No, el sujeto no se encuentra, está en tu mente, por lo tanto, efectivamente es tácito. ¿Qué más es aparte de tácito? Es agente. ¿Agente está en las alternativas? No, por lo tanto, sigue tácito. ¿Qué otro más es? Solamente tiene un núcleo, que es nosotros, solo un núcleo, entonces es simple. ¿Simple está en las alternativas? No, entonces me quedo con tácito. ¿Qué más es? ¿Tiene modificadores? No tiene modificadores, por lo tanto es incomplejo. ¿Incomplejo está aquí? No. ¿Qué era de todas sus 4 características? ¿Qué es lo único o la única característica que se encuentra en las alternativas? El tácito. Por lo tanto, respuesta correcta. Muy bien. Recuerda que un sujeto puede tener 4 características, ¿no? Pero de las 4, solamente en las alternativas estaba una, que es el tácito. Respuesta correcta. Muy bien. Muy bien. Pasamos ahora a la pregunta. Ya terminamos, ¿no? ¿O no? Sí, ya hemos terminado, ¿no? Terminamos con todo. A ver, acá solamente para darles un ejemplo en la 11, que ya está resuelta, solamente para que observen, dice, él y yo somos conscientes de todo lo que sucede. Esto lo voy a desarrollar yo. ¿Qué tipo de sujeto presenta? Él y yo. El sujeto está expreso, por lo tanto también es expreso y agente. ¿De acuerdo? Expreso agente, ¿está aquí en las alternativas? No. Entonces voy a buscar otra característica. Hay 2 núcleos. Él núcleo 1, yo núcleo 2. Entonces, ¿qué cosa es? Compuesto. ¿Hay compuesto aquí? Sí está. Aquí está compuesto. Ahora, ¿tiene modificadores? Él y yo son núcleos, ¿ah? No son modificadores, porque él es de pronombre, el él que lleva tilde, porque el él sin tilde, ese sí es modificador por ser artículo. Los pronombres son núcleos y no hay modificadores. Por lo tanto, ¿qué cosa es aparte de compuesto? También es incomplejo. ¿Incomplejo está en las alternativas? No. Por lo tanto, el único criterio de los 4 que sí tiene en las alternativas es compuesto. Entonces marco la D, compuesto, ¿no? Compuesto, ya está. Listo, y ya tienes la respuesta, la D. Muy bien, entonces eso ha sido todo por el día de hoy, ya hemos terminado. Y recuerden que mañana también tenemos clases, ¿no? Aptitud verbal. Resuelvan su tarea y presenten a tiempo. Ya hemos terminado, entonces adiós.